Muy bien, tenemos ante nosotros la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8. Y es un texto tan obvio que yo no sé si habría que predicar de esto, ¿no? Hay algunos textos de que decimos, ¿qué quiere decir con esto, Pablo? Pedro dice de que hay algunas cosas que ha escrito Pablo que son difíciles de entender. Sí, hay cosas difíciles de entender. Para Pedro. Hay cosas que Pedro escribe, ya vamos a ver más adelante en este mismo capítulo, cosas que son complicadas. Pero ¿qué hemos de decir de este versículo? Muchas veces lo obvio se nos pasa por alto, ¿no? Me entregaba su trabajo recién María y le digo, ¿le pusiste el nombre? Sí, pastor, ahí está. Y cuando me fijo, estaba en rojo su nombre. Ahí arriba, yo no lo había visto. Era obvio, yo no lo vi. Así nos pasa a veces con las Escrituras. La conducta del peregrino en la congregación. El apóstol continúa con el tema que comenzó en el capítulo 2, versículo 11. Antes de eso, o sea, antes del capítulo 2, versículo 11, él les ha explicado en detalle algunas de las enseñanzas del cristianismo a estos hermanos que se habían convertido. Hermanos que estaban en la dispersión, capítulo 1, versículo 1. Les recuerda y les repite enseñanzas sobre la sobriedad, la santidad, el amor fraternal, como asimismo a mantener un buen apetito por la palabra de Dios, toda vez que ella les afirmará en verdades y certezas. La palabra de Dios nos afirma en verdades y certezas como que somos un nuevo pueblo y que estamos en medio de un mundo que es hostil a los creyentes. No obstante ello, Pedro les exhorta a dar un buen testimonio como súbditos ante las autoridades delegadas por Dios y también ante sus amos o sus empleadores. Para el caso, cierto, de que ellos sean esclavos. Sigue, por decirlo así, enfocándose en la conducta de los creyentes como cónyuges. Lo que hemos visto los pasados 3 domingos. Y ahora, desde los versículos 8 al 12, el énfasis caerá en la conducta del peregrino en la congregación y en la sociedad. Podemos decir que el apóstol les está persuadiendo a comportarse santamente. A propósito de lo que vimos en la escuela dominical hoy, ¿verdad? De santificar el nombre del Señor. Y nos muestra también que la santificación va inseparablemente unida a la sumisión. Y un buen antecedente a la santificación y a la sumisión es el texto que seguramente ya sabemos de memoria y que se encuentra en el comienzo de este tema, a saber, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Nos damos cuenta que si la santidad en nuestras vidas es una realidad, los deseos carnales estarán bajo control?
lo opuesto también es verdadero. No hay santidad posible sin que nos abstengamos de los deseos carnales. Las concupiscencias de los hombres son opuestas a la voluntad de Dios, nos dice el mismo Pedro en el capítulo 4, versículo 2 de esta epístola. Por otro lado, ¿cómo puede alguien santificar su vida si no se somete a la voluntad de Dios? Y someterme a la voluntad de Dios, ¿no es acaso someterme a lo que Él ha designado para mi vida? Aquí es donde abunda el engaño. Hombres que saben que nos están sometiendo y sin embargo creen que pueden ofrecer a Dios un culto que a Él le agrade. Esta actitud llamó mi atención hace muchos años atrás, al observar cómo hombres y mujeres alegaban servir a Dios y sin embargo no se sujetaban a nadie. Ellos alegaban estar llenos del Espíritu Santo, pero ¿acaso el Espíritu de Dios incita a ser rebelde y contestatario? ¿Acaso el Espíritu de Dios que obra la santificación en mi vida me llena también de orgullo y de prejuicio? Algo está muy mal aquí, ¿verdad? Y tenlo por seguro, no es el Espíritu de Dios. Eres tú el que está mal si estás procediendo de esta manera. Eres tú la engañada o el engañado si vives como quieres y haces lo que tu voluntad y no la piedad te lleva a hacer. Pedro no quiere dejar bases sin cubrir y dirigirá una vez más su enfoque a la congregación primero y a la sociedad después. Primero, entre hermanos. Luego, entre gentiles. Y aquí tenemos el versículo 8. Finalmente. O en conclusión, como dice otra versión, solo nos indica que en lo que toca a la sujeción, esta es la última parte. Pero lo que sigue es riquísimo en significado y da cuenta o evidencia de la amplia gama de la verdadera generosidad cristiana. Porque entendámoslo bien, la generosidad cristiana solo se da en una vida que se ha entregado a Dios. Y una vida que se ha entregado a Dios no existe fuera de la santidad de esa vida. Aquí tenemos un texto para grabar en nuestras mentes y corazones. Escribámoslo en una tarjeta. Pongámosla en el espejo del baño. Que sea lo primero que veamos en el día. Pongamos otra tarjeta igual, con el mismo texto, ahí en la cocina. O escríbelo en una tarjeta pequeña para que ande contigo donde estés. Entre paréntesis, así es como memorizo cosas. Memorízala. Y repite este texto cada vez que interactúes con un hermano. El lema de nuestra iglesia es: por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Este texto, 1 Pedro 3:8, es palabra de Dios. Y la observancia de lo que allí se nos exhorta será el testimonio que demos de Jesucristo. Son 5 cualidades cristianas. Son cualidades que deben exhibir los peregrinos en su viaje a Sión. Son su identificación como extranjeros y peregrinos, como integrantes selectos de este nuevo pueblo. ¿Verdad? Pedro nos ha dicho, vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios.
Sostener que vas camino a Sión y no te identifican estas cualidades, te hacen un impostor, un falso hermano. Veamos primero estas 5 cualidades para luego ver otras que son consecuencias directas de estas. O sea, primero están estas. Luego están las que vienen, que no las veremos hoy. Y finalmente ver el fundamento bíblico de estas credenciales de los peregrinos. Versículo 8 entonces, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Veamos entonces la primera cualidad que se nos exhorta a tener. Sed todos de un mismo sentir. ¿Significa esto que todos los peregrinos deben pensar lo mismo? Por supuesto que no. En el matrimonio, que es la unión humana más cerrada, más exclusiva, más íntima, donde las Escrituras sostienen que ya no serán más 2, sino 1, ¿significa que ambos, varón y mujer, piensan siempre lo mismo? No. Y gracias a Dios por ello, hermanos. La variedad de pensamientos enriquece al matrimonio o a la congregación. Pero no hemos de olvidar el deseo carnal de imponernos por sobre los demás. Es una forma de vivir, la de subyugar al otro. Pero esa manera no honra al que nos dice que no debemos estar sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas capítulo 5. Oía a un anciano hace mucho, él decía, tantos años llevamos casados con mi viejita, nunca hemos tenido un sí o un no. Yo que oía y algo conocía a su viejita, completaba la oración para mis adentros. Y yo decía, para mí, lo que ella decía, se hacía. Era cosa seria la viejita. O ese caballero que decía, las decisiones importantes, esas las tomo yo. Las otras decisiones las toma mi esposa. Y concluía él, nunca hemos tenido que tomar decisiones importantes. Bueno, no son estas actitudes las que se esperan de los peregrinos. Sin embargo, el Salmo 133, versículo 1 dice, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Termina el Salmo diciendo, ese mismo Salmo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Luego de la resurrección y ascensión del Señor, los discípulos, primero algunas mujeres, María, los hermanos de Jesús y otros discípulos ya sumaban como 120. Y ellos, nos dice Hechos 1:14, perseveraban unánimes en oración y ruego. Así continuaron hasta la fiesta de Pentecostés. Pues Hechos 2:1 nos vuelve a decir, estaban todos unánimes, otra vez, unánimes, juntos, enfrentando la adversidad y las amenazas de las autoridades religiosas. En 4:24 de Hechos dice, ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz al Señor. Y otra vez en el capítulo 5, versículo 12, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Esta palabra se repite mucho en Hechos, sobre todo en los primeros capítulos. Pablo a los romanos, en el capítulo 12, versículo 16, vuelve sobre lo mismo y lo asocia con actitudes negativas que ellos deben evitar. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, o sea, ser activo,
Ser altivo impide la unanimidad. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Estas cosas atentan contra la unanimidad. A los Corintios, en el capítulo 1, versículo 10, Pablo les dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En Efesios capítulo 4, versículo 3, se nos insta a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero antes nos impone la regla de andar en el versículo 2. ¿Cómo debe ser? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. O sea, si no está esto, no va a haber unanimidad. Esto no es una contradicción, pues si hemos de tener en cuenta que Dios en su gracia y abundancia proveyó a sus hijos de variados dones y talentos que expresan la multiforme gracia de Dios, es de esperar también que existan entre los suyos variedad de ideas y opiniones. Pero si tenemos en cuenta que éstas deben expresarse siempre con respeto y humildad, considerando al otro como superior a él mismo, y además se observa la regla impuesta al peregrino de permanecer bajo sujeción a su palabra y a lo que Dios ha instituido por autoridad delegada, entonces ahí hay lugar para la diversidad sin perder la armonía. Además, se nos asegura que ese mismo sentir es dado por Dios y se nos da para glorificar su nombre. Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si aquello que pensamos y hacemos no contribuye a ese sentir unánime de glorificar a Dios y bendecir al prójimo, entonces, querido hermano, eso no viene de Dios, sino que procede de ti mismo, de aquello que no te has abstenido. Esto es la manifestación de tu naturaleza pecaminosa. Hay lugar para las diferencias, mas no así para la división o la rebeldía. Pablo le dirige a la madura iglesia de Filipos palabras que bien podemos apropiarnos de ellas como peregrinos que somos. Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 3 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Miren lo que les dice a continuación: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mire qué consejo. Que no seamos como las notas discordantes de esta preciosa iglesia, Evodia y Síntique, que olvidaron perseverar en lo que habían aprendido del mismo apóstol. La segunda cualidad cristiana que se nos presenta aquí es compasivos. Significa sufrir con el otro, ser afectado por el dolor del otro. Encontramos esta palabra en Hebreos 10:34, porque de los presos, dice ahí el autor, también os
compadecisteis. Es sentir, es darse cuenta de lo que otros están padeciendo e identificarnos con ellos de maneras prácticas. No amemos, dice Juan en 1 Juan 3:18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La compasión cristiana no se limita a las palabras, aunque éstas vayan acompañadas de lágrimas. Alguien me preguntó por nuestro hermano preso. Le conté en qué situación está. Él me dijo, me da mucha pena. ¿Qué harás? Le pregunté. No sé, me dijo. Bueno, yo te voy a decir. Ponle a esa pena un número en pesos y se lo hago llegar mensualmente en tu nombre. Se le acabó la pena y cambió el tema. Doy gracias a Dios, hermanos, por IBR. Aunque somos una congregación pequeña, Dios nos ha permitido participar en diversas ayudas a necesitados y no todos ellos han sido creyentes ni agradecidos. Bueno, a este respecto, nadie como Jesús, ¿verdad? Haciendo el bien y fue crucificado. Así que olviden el bien recibido, que lo ignoren. Eso es lo máximo que pueden hacer. No somos indiferentes a la ingratitud, pero mucho más queremos agradar al Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos da todas las cosas en abundancia para nuestro bien y para su gloria. Por tanto, como dice Pablo en Gálatas 6, versículos 9 y 10, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Me gozo y me sorprende ver dinero circulando de aquí para allá en ayuda de hermanos. Soy testigo privilegiado de esto. Ninguno de nosotros nada en la abundancia y todos tenemos necesidades, pero no se necesita ser rico para socorrer al hermano. Basta velar constantemente para que esta virtud no se extinga en nosotros, que mantengamos siempre abiertos nuestros ojos a la necesidad del prójimo y nuestros oídos despejados al clamor del que sufre. Que nuestros corazones y manos estén abiertos hacia las diversas necesidades de quienes nos rodean. Para ti, que buscas diligentemente, con tus propios recursos limitados, bendecir al que sufre, está escrito según a los Corintios capítulo 9, los versículos 12 al 15, del cual solo te voy a leer el versículo 12. Dice ahí, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Qué hermoso es ver cómo esta manifestación de compasión se manifiesta en medio nuestro. Me llena de gozo. Porque es Dios el que mueve. La tercera cualidad que se nos menciona es amándoos fraternalmente. Compasión y amor fraternal parecen ir de la mano y a menudo se confunden. Y es una confusión exquisita que honra a nuestro Dios. Por otro lado, si carecemos de compasión, hemos de preguntarnos si en verdad conocemos la benignidad del Señor. Aunque parezca extraño, el amor fraternal no es algo que nace de nosotros. En verdad que parece ser la clase de amor que brota naturalmente de hijos del mismo Padre. Pero ya desde dentro tenemos evidencia en contra.
Además, no será raro que en nuestras familias encontrar a un integrante poco amable, por decirlo elegantemente. Todos tenemos en nuestra familia a alguien que es difícil. Pero los hijos de Dios no pueden menos que amar. Este es el rasgo distintivo de un hijo de Dios. Lo aprenden de su Padre. Dios es amor. Y sus hijos aman aprendiendo de Él. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Mire lo que dice Pablo aquí. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que se os escriba. ¡Qué testimonio! Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. No que ustedes van a aprender, no. No que ustedes están aprendiendo, no. Ustedes ya han aprendido. ¿Y cómo el apóstol puede decir esto? Bueno, porque él ha visto esa manifestación de amor. Porque el amor no son palabras, son acciones. Por cierto, hermanos, ¿cómo vamos con ese aprendizaje? Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Debemos amarnos porque somos de la familia. Somos hijos del mismo Padre. No somos extraños para los demás peregrinos, ni ellos lo son para nosotros. Tampoco somos peregrinos aislados, peregrinos solitarios. Los viajes del primer siglo no se hacían en solitario, sino que se hacían en grupo, porque hacerlo solo era peligroso. Los caminos no eran seguros. Así también en el camino a Sión. No te expongas al peligro, ni tientes al Señor tu Dios por una seguridad ficticia. La seguridad está en el rebaño, en el aprisco del buen pastor, no en la soledad. Pero antes de la exhortación a amarnos unos a otros con amor fraternal, hay una advertencia que bien vale la pena considerar. Dice en el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. Es decir, el amor debe ser absolutamente sincero. No debe haber hipocresía, apariencias, ni segundas intenciones. William Barclay dice, hay tal cosa como un amor interesado que da afecto con un ojo y mira la ganancia con el otro. Hay tal cosa como un amor egoísta cuya meta es recibir más de lo que se da. El amor cristiano está limpio de egoísmo. Es dar el corazón antes que nada. ¿Recuerda el testimonio de Pablo a los corintios cuando le habla de los macedonios en 2 de Corintios capítulo 8? Les dice, ellos, los macedonios, terriblemente pobres, en nuestras palabras, terriblemente pobres. Sin embargo, ellos nos rogaron poder participar también de esta ofrenda para los santos, porque ellos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Darse al Señor, entregarse al Señor, consagrarse al Señor, es entregarle el corazón. Y con Él, ¿qué es lo que queremos decir? Le entregamos nuestra vida. Salmo 25:1, en la Nueva Traducción Viviente, dice, oh Señor, te entrego mi vida.
Este es el amor que debe permanecer. Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. Pues nuestras almas han sido purificadas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Por lo tanto, debemos amarnos unos a otros entrañablemente de corazón puro, nos dice Pedro en la primera epístola, en el capítulo 1, versículo 22. Y luego en la segunda epístola, capítulo 1, versículo 7, insiste en lo que es necesario añadir cada día a nuestro bagaje espiritual. ¿Cuál es? A la piedad, afecto fraternal. Añadir. La cuarta cualidad del peregrino es misericordioso. Pero lo veremos luego de ver la quinta cualidad, que es amigables. Así que primero vamos a ver amigables. ¿Qué quiere decir nuestro texto con amigables? Bueno, no sé cuándo lo oí por primera vez, el término amiguis. Pero lo oí aquí, lo oí en Chile. Amiguis. Y comprendo que por el uso se refieren a personas cuya amistad nació de repente. Parecen muy unidas, pero es una amistad veleidosa, ya que se muestran como las mejores amigas y se tornan en segundos en las peores enemigas. Este término no está en el diccionario. Tal vez tenga otra explicación para el término, pero no es definitivamente lo que significa la palabra en nuestro texto. Ser amigables no es ser amiguis. Porque más que una acción temporal que obedece a emociones pasajeras, amigables tiene que ver con una actitud permanente que nace no en las emociones, sino en la mente. Literalmente el término significa con consideración admirable. La encuentras en Hechos 28:7, donde dice, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Ahí solícitamente es la misma palabra que aquí Pablo pone y que ha sido traducida como amigables. Es la misma palabra. Publio, que aparece ahí en Hechos 28, Publio recibió y hospedó a Pablo y los acompañantes solícitamente o amigablemente. Aquí la razón y no la emoción mueve a la amistad. Este rasgo de conducta, de carácter, también lo encontramos en no creyentes. Publio era amigable, pero no era cristiano. En marzo del año pasado yo viajaba en automóvil con mi madre hacia Buenos Aires. Y en una localidad de Mendoza conocí a un caballero que al calor de la tarde cuyana ofrecí llevar a su casa. Terminamos visitando unos lugares históricos que tenían que ver con nuestro país. Fuimos al museo del lugar con él y su esposa y luego a comer. Hablamos mucho y comimos bastante. Quise seguir mi viaje y él se opuso. Me dijo, no, de ninguna manera. Prácticamente él nos obligó a pasar la noche en su casa, donde cenamos, dormimos, desayunamos al otro día, partimos y allí dejé un amigo. Jorge, así se llama. Nunca antes nos habíamos visto. Sin embargo, él fue amigable y servicial conmigo. Publio, de Hechos 28, y Jorge, de Luján de Cuyo, eran creyentes. Si esta cualidad está en quienes no conocen al Señor, ¿cuánto más debiera estar en quienes son extranjeros y peregrinos? ¿Se entiende? Ahora sí veamos la cualidad que nos saltamos.
misericordiosos. Interesantemente, esta palabra referida a los peregrinos, solo se encuentra aquí y en Efesios 4:32. Y significa de buen corazón. La misericordia es producto de tener un corazón tierno. Es esa sensibilidad frente a la necesidad del prójimo. Y esa sensibilidad siempre va acompañada de la compasión. Es lo opuesto de endurecer el corazón, ya sea por la ingratitud o por verse expuesto a diario a situaciones de profunda necesidad en el prójimo, como regularmente pasa en aquellos que trabajan en los sistemas de salud. Cuando ellos recién comienzan a laborar en esa área, normalmente son compasivos y misericordiosos. Pero a medida que pasa el tiempo y siempre expuestos a lo mismo, terminan endureciendo sus corazones para evitar el sufrimiento. Esto es una explicación, por supuesto. No justifico ese comportamiento, pero lo entiendo. La exposición a los medios masivos de comunicación también contribuye a la dureza del corazón. Si se mueren una o dos personas en alguna situación, bueno, eso ya no nos asombra, ¿verdad? Pero si son miles, entonces sí, eso sí nos llama la atención. Y eso nos llama la atención hasta la próxima noticia. Entonces, exponiéndonos así, más nos exponemos a los noticiarios hoy, más insensibles nos volvemos. Hay llamados permanentes en las Escrituras a no endurecer el corazón. Lo hermoso del término es que el verbo y el sustantivo de la misma raíz aparecen, según los estudiosos del Nuevo Testamento, 23 veces, y siempre se refieren a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo se nos pide actuar con una cualidad que solo tiene nuestro Señor? Antes de responder, ¿no te llama la atención esta lista? ¿De dónde la saca Pedro? Cuando hablamos de un hombre musculoso decimos que es un Mr. Atlas. ¿Por qué? Porque en un tiempo fue muy famoso un fisiculturista cuyo nombre artístico era Charles Atlas. De ahí, sobre todo en Chile, hombres musculosos lo llaman, un Charles Atlas, o se cree un Charles Atlas. La musculatura de alguien nos recuerda a otro. Pasa lo mismo con una mujer bella. Decimos que parece una Miss Universo. ¿Por qué? Porque generalmente a ese certamen llegan mujeres bellas. Generalmente. La asociación entonces salta a la vista. Por asociación. Entonces, ¿de dónde saca Pedro esta lista? ¿Qué es lo que él está mirando para que diga, esto es lo que deben exhibir los extranjeros y peregrinos? ¿A quién tiene ante sus ojos? Cuando lees estas cualidades, ¿qué te recuerdan? Lo sabes, ¿verdad? Él tiene ante sus ojos al mismo Señor Jesucristo. ¿Lo tiene ahí? Ve sus cualidades y dice, así debemos ser. Él tiene el mismo sentir del Padre. Él es compasivo. Él ama a sus hermanos adoptados. Hebreos dice, no se avergüenza de nosotros. Hermanos, yo soy el mayor de 7 hermanos. Créame, yo no he sido ningún santo, pero hermanos míos también han hecho alguna chambonada que de repente uno dice, ¿cómo? A veces uno se avergüenza de los hechos, de las acciones de algunos de sus hermanos. Este ser, este hermano mayor de todos nosotros, que es perfecto en toda dimensión,
Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él nos ama. Él es amigable, al punto que los niños y los pecadores se sienten cómodos en su presencia. Él es misericordioso y compasivo, y se conmueve al punto de sentir el dolor de los necesitados y la soledad de los desamparados. Él es de corazón tierno y compasivo. Él llora sobre las miserias del hombre. Hebreos capítulo 4, los versículos 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todas estas cualidades benditas están en Cristo. Por tanto, a fin de que también estén en nosotros, nosotros debemos estar en Cristo. Así como todo lo nuestro es suyo, todo lo de Él es nuestro. No podemos exhibir estas credenciales si no estamos en Cristo. Y todas estas cualidades huirán de nosotros si le damos lugar en nuestras vidas a los deseos carnales que batallan contra el alma. Por ello, resuena una vez más la exhortación apostólica, ¿cuál es? Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tú y yo necesitamos a Cristo en nuestras vidas, pues Él ha dicho, separado de mí, nada podéis hacer. Acerquémonos entonces confiadamente al trono de la gracia y alcanzaremos misericordia y hallaremos gracia para el oportuno socorro. Solo así exhibiremos en la congregación la conducta que es digna de Él. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocida en la tierra su camino y en todas las naciones que la salvación es del Señor. Amén. Oremos.